Hola, mi nombre es Luis Enrique Ruiz Martínez. Soy un estudiante de primero de preparatoria. Estudio en la Unidad Académica Preparatoria Navolato. En este video, junto con 4 compañeros más, les vamos a tratar de explicar lo que hemos visto en la Unidad 2 de la materia de lógica, la cual lleva por nombre Ordena sus pensamientos de manera coherente. Yo les hablaré del concepto, la función del concepto y el origen del concepto. El concepto es la primera aparición de la mente y trata de representar algún objeto sin negar o afirmar nada. Muchos autores tratan de explicar la definición de concepto de manera de que dan a entender que un concepto es tratar de representar la realidad de algo de manera grupal, pero sin meterse mucho en las características diferenciales, es decir, sin hablar mucho del color, de la manera en la que están conformadas, ni de lo que cuentan, simplemente hablar de algo de manera generalizada. Entonces, a ciencia cierta, el concepto es la manera de representar algo, ya sea un objeto, un animal, algún mueble o cualquier idea que tú tengas en la cabeza, pero sin la necesidad de identificarlos de manera diferenciaria, simplemente hablando de sus características esenciales. La función del concepto, como ya lo dije, creo que lo pudieron captar, es la de capturar la esencia de diferentes objetos para poder identificarlos sin la necesidad de describirlos tal por cual. El origen del concepto se remonta a la mente, ya que gracias a los sentidos podemos percibir 3 fases en los conceptos, que es la percepción, la abstracción y la generalización. La percepción trata de explicar que mediante nuestros sentidos podemos identificar las características de los objetos. La abstracción hace énfasis en diferenciar las características esenciales y no esenciales y agruparlas de manera en la que las puedes distinguir de gran manera. Y la generalización es buscar relación entre los conceptos y unirlos o agruparlos dependiendo de sus características común. Un ejemplo puede ser que al momento de que te digan piensa en una silla, tú piensas en un objeto que sirve para sentarse, que cuenta con un respaldo y que tiene 4 soportes para mantenerse de pie, sin necesidad sin necesidad de identificar si es color café, si es color verde, si tiene madera, si tiene fierro. Es simplemente pensar en que es un objeto para sentarse con 4 soportes y un respaldo. Por mi parte esto ha sido todo. Mis compañeros pasarán en un momento más a exponerles los temas que ellos han elegido. Gracias. Hola, yo soy Luis Ángel Bueno Verdugo de Buen Navolato del grupo Primero 2 y les vengo a presentar los siguientes temas. El primero de ellos son las características esenciales y accidentales. Aquí nos dice que las características esenciales constituyen el contenido y permiten la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. Eso a mí me debe entender que son las características primordiales del objeto y que eso es lo que distingue a un objeto de otro. Eso quiere decir que son únicas de dicho objeto. Aquí dice que las características accidentales no son necesarias para comprender el concepto. Eso nos quiere decir que no siempre van a estar en el concepto, pero sí nos ayudan a dar una mejor idea de él, pero no son únicas de dicho objeto, como tenemos los siguientes ejemplos. Aquí el objeto sería hombre, la característica esencial sería animal racional y sus características accidentales sería su altura, su peso y su color de piel. También tenemos el caso de la maleta, que su característica esencial sería un objeto para trasladar ropa u otras cosas en un viaje, mientras que sus características accidentales serían la marca, el color y la capacidad. También tenemos la comprensión y la extensión del concepto. Aquí nos dice que la comprensión del concepto consiste en un conjunto de notas esenciales que son características de una clase de objetos. Eso nos quiere decir que esa sería como la parte superior del grupo, o se podría ver como el nombre del grupo. Aquí la extensión del concepto es el número de individuos a los que se les aplica dicho concepto.
Esos son se podría decir, los individuos que cumplen con las normas de dicho grupo. Aquí nos dice que a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión, como lo podemos ver en el siguiente caso. Aquí nos dice que la comprensión sería figura geométrica y la extensión triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Aquí comprensión, figura geométrica de 3 lados, extensión, triángulo, equilátero, isósceles y escaleno. Ya va bajando el número de figuras. Comprensión, figura de 3 lados iguales, extensión, triángulo, equilátero. Aquí nada más nos da uno y se puede ver que sí se comprueba ese dicho, ya que entre mayor sea la especificación en la comprensión, menor será el número de individuos que estén en la extensión, ya que casi ninguno cumple con esas normas. Mi nombre es Alexander, soy del grupo primero 2 y voy a hablarles sobre el tema tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que presenta y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser de 3 tipos. Hay conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido, o también puede ser cuando lo incluye en su extensión. Otro concepto puede ser los conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Y el último concepto son los coordinados. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado, agrupación en clase o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros 3 suelen llamarse predicables esenciales y los 2 últimos predicables no esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Otro ejemplo es la diferencia específica en un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Un ejemplo puede ser: el concepto mueble es el género que agrupa a los conceptos silla, cama y ropero, los cuales son especies del género mueble. La diferencia específica nos sirve para diferenciar de manera esencial unas especies de otras. Predicables no esenciales. Propiedad a lo propio. Es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sean un constitutivo esencial. Accidente. Es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Yo soy Brian Hernán Aldana García del grupo primero 2 de la preparatoria Guasna Volato.
A mí me tocó el tema de operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Algunos ejemplos de ellas son la clasificación y división como de los seres vivos o de las figuras geométricas. La clasificación es la operación que agrupa en clase a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En esta operación conceptual intervienen tres elementos: el concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas y el criterio de clasificación. Dividir significa partir o separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base en sus coincidencias, la división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. La división va de lo general a lo particular, mientras que la clasificación. Mi nombre es Jesús Wilfrido, soy del grupo Primero 2 y les vengo a hablar sobre el tema la formación y definición de conceptos. ¿Qué es un concepto? Concepto significa diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea u opinión expresada. Es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Un ejemplo de ello puede ser cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. El concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto, determinando lo que es y su significado siempre y cuando teniendo su importancia. Si queremos describir lo que es un concepto de una manera menos amplia, sus definiciones podrían ser: idea que concibe el entendimiento, pensamiento expresado con palabras, sentencia, opinión o juicio formado por vía de observación. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Los procesos básicos del pensamiento que debemos seguir son la observación, la descripción, la comparación, la relación y la identificación de las características esenciales. Procesos básicos del pensamiento. Algunos procesos básicos del pensamiento, los cuales constituyen operaciones del pensamiento sobre estímulos, situaciones o representaciones mentales que sirven para generar nuevas representaciones mentales o acciones motoras que permiten la construcción de ese nuevo conocimiento, son la observación, la descripción, la comparación, las características esenciales y el planteamiento y verificación de una hipótesis. La observación es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca completar de forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrollan dichas características en un contexto determinado sin intervenir sobre ellas o manipularlas. Por otro lado, la descripción es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. ¿Cómo se hace la descripción? Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas guías. Por ejemplo, para describir a una persona podemos utilizar preguntas como ¿quién es?, ¿cómo se llama?, ¿qué edad tiene?, o ¿a qué se dedica? Para describir a un objeto podemos utilizar preguntas como ¿qué es?, ¿qué tiene?, ¿qué hace?, ¿qué función realiza?, o ¿para qué se usa? Para describir a un evento o situación podemos utilizar preguntas como ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quiénes?,
o qué pasó. Por otro lado, tenemos a la comparación, que es el proceso en donde se extiende a la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones entre las personas. Cuando se pretende comparar, se identifican primero los elementos comunes o los elementos únicos que pueden haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Características esenciales o relaciones. El proceso de relación se da una vez que se obtienen datos producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y teorías. Entre los procesos básicos del pensamiento ya mencionados, también se encuentra el planteamiento de una hipótesis. Para planear una hipótesis adecuada debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Los términos que se emplean deben ser claros y concretos para poder definirlos de manera operacional, a fin de cualquier investigador que quiera replicar la investigación pueda hacerlo. Las hipótesis deben ser específicas no solo en cuanto al problema, sino a los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando.